Sócrates nació en Atenas en el 470 a.C. y murió en el 399. Fue un filósofo griego, pese a que no dejó ninguna obra escrita y son escasas las ideas que pueden atribuírsele con seguridad. Sócrates es una figura capital del pensamiento antiguo, hasta el punto de ser llamados presocráticos los filósofos anteriores a él. Rompiendo con las orientaciones predominantes anteriores, su reflexión se centró en el ser humano, particularmente en la ética, y sus ideas pasaron a dos grandes pilares sobre los que se asienta la historia de la filosofía occidental: Platón, que fue su discípulo directo suyo, y Aristóteles, que lo fue a su vez de Platón. La mayor parte de cuanto se sabe sobre Sócrates procede de tres contemporáneos suyos: el historiador Jenofonte, el comediógrafo Aristófanes y el filósofo Platón. Sócrates se había dedicado a deambular por las plazas, mercados, palestras y gimnasios de Atenas, donde tomaba a jóvenes aristócratas o a gente del común como interlocutores para sostener largas conversaciones, con frecuencia parecidas a largos interrogatorios. Este comportamiento correspondía a la esencia de su sistema de enseñanza, la mayéutica. Comienza la conversación alabando la sabiduría de su interlocutor y presentándose a sí mismo como un ignorante. Tal fingimiento es la llamada ironía socrática, que preside la primera parte del diálogo. En ella, Sócrates proponía una cuestión, por ejemplo, ¿qué es la virtud?, y elogiaba la respuesta del interlocutor, pero luego oponía con sucesivas preguntas o contraejemplos sus reparos a las respuestas recibidas, sumiendo en la confusión a su interlocutor, que acababa reconociendo que no sabía nada sobre la cuestión. Tal logro era un punto esencial. No puede enseñarse algo a quien ya cree saberlo. El primer paso para llegar a la sabiduría es saber que no se sabe nada, o dicho de otro modo, tomar conciencia de nuestro desconocimiento. Una vez admitida la propia ignorancia, comenzaba la mayéutica, propiamente dicha, por medio del diálogo con nuevas preguntas y razonamientos. Sócrates iba conduciendo a sus interlocutores al descubrimiento de una respuesta precisa a la cuestión planteada, de modo tan sutil que la verdad parecía surgir de su mismo interior, como un descubrimiento propio. Sócrates imprimió un giro fundamental en la historia de la filosofía griega, inaugurando el llamado período antropológico. La cuestión moral del conocimiento del bien estuvo en el centro de las enseñanzas de Sócrates. Como se ha visto, el primer paso para alcanzar el conocimiento consistía en la aceptación de la propia ignorancia y en el terreno de sus reflexiones éticas. El conocimiento juega un papel fundamental. Sócrates piensa que el hombre no puede hacer el bien si no lo conoce, es decir, si no posee el concepto del mismo y los criterios que permiten discernirlo. El que posee la sabiduría posee todas las virtudes, porque según Sócrates nadie puede obrar mal a sabiendas. Si por ejemplo alguien engaña al prójimo, es porque en su ignorancia no se da cuenta de que el engaño es un mal. El sabio conoce que la honestidad es un bien, porque los beneficios que le reporta, confianza, reputación, estima, honorabilidad, son superiores a los que se puede reportarle el engaño: riquezas, poder, un matrimonio conveniente. El ignorante no se da cuenta de ello,
Si lo supiese, cultivaría la honestidad y no el engaño. En consecuencia, el hombre sabio es necesariamente virtuoso, pues conocer el bien es practicarlo, es, para Sócrates, una misma cosa, y si el hombre ignorante es necesariamente vicioso. De esta concepción es preciso destacar que la virtud no es algo innato que surge espontáneamente en ciertos hombres, mientras que en otros carecen de ella. Todo lo contrario, pues la sabiduría contiene a los demás virtudes. La virtud puede aprenderse. Mediante el entendimiento podemos alcanzar la sabiduría y con ella la virtud. De este modo, la sabiduría, la virtud y la felicidad son inseparables. Conocer el bien nos lleva a observar una conducta virtuosa. La felicidad no radica en él, a no ser que se considere como placer algo mucho más elevado, la íntima paz y satisfacción que produce la vida virtuosa. La vida virtuosa lleva al equilibrio y a la perfección humana, a la libertad interior y a la autonomía respecto a lo que nos esclaviza, y mediante ella se consigue la paz del alma, el gozo íntimo, imperturbable, la satisfacción interior que nos acerca a lo divino. Según relata Platón en la apología que dejó de su maestro, Sócrates pudo haber evitado la condena gracias a los amigos que aún conservaba, pero prefirió acatarla y morir, pues como ciudadano se sentía obligado a cumplir la ley de la ciudad, aunque en algún caso, como el suyo, fuera injusta. Peor habría sido la ausencia de ley, la serenidad y la grandeza de espíritu que demostró en sus últimos instantes. El filósofo ateniense Sócrates fue enjuiciado y condenado por los tribunales del gobierno democrático de Atenas, bajo las acusaciones de corromper a los jóvenes, falta de creencia en los dioses, tratar de introducir otros nuevos, aunque el cargo público establecido oficialmente en su contra fue el de impiedad. Los seguidores de Sócrates le recomendaron escapar, lo cual era esperado e incluso habría sido aceptado por la ciudadanía, pero él se negó por principios, por coherencia con su propia filosofía de obediencia hacia las leyes. Llevó a cabo su propia ejecución bebiendo la cicuta con la cual lo habían provisto. Así se convirtió en uno de los primeros de los escasos mártires intelectuales.